Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es el arquitecto Estuardo Hidalgo Bifarini, ex legislador por las provincias de Napo y Orellana, hoy candidato a asambleísta por Orellana en representación del Partido Social Cristiano y de otras agrupaciones sociales. Usted, Estuardo, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Fue el impulsor de la creación de la provincia de Orellana, demarcación territorial derivada de la provincia del Napo. Aquello fue el 30 de julio de 1998. Tras 22 años, ¿de qué sirvió tal provincialización para lograr su desarrollo, para lograr progresismo a favor de la población de aquella región amazónica? Estuardo, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Wilman. Igual una reciprocidad de saludo a ti, un abrazo fraterno. Y a través tuyo igual a la audiencia que alcance la cobertura de tu programa. Respecto al asunto de la creación de la provincia, realmente desde 1985 formé parte del comité, cuando era presidente del municipio del Cantón Aguarico. Yo muy joven, creo que 26 años de esa época, se me convocó para que escuche el planteamiento de las fuerzas cívicas y del Vicariato Apostólico de Aguarico, y se me incorporó como parte del comité. Entonces, en el 85 de agosto se hizo una contribución de 500,000 sucres, de acuerdo, para que se refuerce el contenido del documento que plasmaría el asunto de creación de proyecto de ley de la provincia de Orellana. En esa época, Amazonas, como nombre inicial. Luego evolucionó el tema, se estancó un tiempo, llegamos al Parlamento Nacional y se me presionó, se me requirió por la ciudadanía unos 5 señores, el señor Aurelio Llori, el señor Galo Cabrera, el señor Wadi Lozada y Patricio Jaramillo, en una charla muy amena, prácticamente pusieron el énfasis en el asunto de que se retome el proyecto de la provincia. Esto permitió requerir de ellos también una anuencia para que se requiera de los alcaldes Eduardo Montaño, Fernando Andrade, Adolfo Bárcenas y Nelson Castillo, que se desafilien de los partidos políticos, porque de lo contrario no había convergencia social, sino más bien una dispersión de esquina a esquina por el contenido político que se le daba al proyecto. Exacto, Estuardo, yo le preguntaba, exacto, y lograron el objetivo de provincializar a Orellana, pero ¿de qué ha servido? Hagamos una evaluación de que si fue el mejor camino para lograr su progreso, Estuardo. Llegaba con el antecedente para ir a tu pregunta respondiendo a la inquietud tuya. Muy gentil. Ha servido realmente porque si bien no se ha completado el plan de desarrollo integral, se ha hecho focalizaciones de ciertos problemas. El tema contaminación no se ha topado, no ha sido una reivindicación profunda en función de esa necesidad inmediata de topar ese problema latente que está allí. El tema de servicios básicos, si bien se ha crecido un poco en la satisfacción de aquello, pero el crecimiento poblacional prácticamente dejó bloqueado cualquier proyecto que se haya planteado a esa época. Es decir, el plan integral de desarrollo de la provincia no entra en vigencia porque se está haciendo planes muy dispersos. La parroquia hace un plan, el gobierno municipal hace otro plan y la prefectura otro. Claro. Pero eso implica que cada quien hace en la misma dirección lo mismo, cuando debió hacerse un núcleo de crecimiento en función de un proyecto que tome bajo las responsabilidades de cada institución el fondo que corresponda en una mancomunidad de desarrollo integral. Si bien hemos crecido y hemos crecido mucho, recursos que han habido realmente importantes e interesantes, pero esta situación de disgregación de acciones no le permite la consolidación de un crecimiento unificado a la provincia. Y tú ves hasta ahora hay falencias y carencias de agua, de los sanitarios, el tema ambiental es un problema, el tema de vialidad es otro problema, el tema del multimodal no se está considerando como una obligación constitucional ni del COTAD, y no por falta de recursos, sino por una falta de decisión de convocarse las instituciones inmersas en ese tema para que se plantee y se establezca cronológicamente
las obligaciones de cada institución en función de satisfacción de estos servicios. Estuardo. Es decir, el crecimiento de la población es interesante porque con el boom petrolero, que cada vez estuvo en crecimiento, hoy un poco en recesión, la población no solo rural se centró en las urbes, sino también de otras jurisdicciones provinciales vinieron y se radicaron. Exacto. Vino la recesión y prácticamente, especialmente el Coca, tiene un problema bien grave. Hoteles vacíos, propiedades en venta, porque prácticamente la ciudadanía que vino regresó a su lugar de origen. Okay. Es más o menos un resumen respecto a esto que preguntas, y si bien ha crecido un poco, se hizo la separación administrativa de Napo, pero no está completo el proceso de desarrollo de nuestra provincia, Wilmer. Estuardo, 3 escenarios que han afectado y que afectarán naturalmente el pasado, el presente y el futuro de la provincia de Orellana. Me refiero al primero de ellos. El 5 de marzo de 1987 explotó el reventador y un terremoto devastó la región, ruptura del oleoducto, etc. Luego se habla del presente cuando se lleva para adelante la fusión de Petroecuador y Petroamazonas. Llevan adelante las autoridades energéticas este proceso. ¿Son consultadas o son ignoradas las poblaciones de la región amazónica? Y el tercer escenario, el pasado 7 de abril del presente año, se produjo un deslizamiento de tierra que provocó la ruptura de un sector de la infraestructura de transporte de petróleo en la Amazonía ecuatoriana, con todas las consecuencias afectativas. Se dice que el derrame de petróleo está configurado como el mayor en los últimos 15 años, pero que muy poco se ha hablado de aquello. Frente a estos 3 escenarios, para un candidato a legislador como usted, con la experiencia que tiene, con el conocimiento de su población y de sus necesidades, ¿cuáles son los grandes desafíos desde la legislatura, Estuardo? Wilman, yo creo muy importante la puntualización que haces a los escenarios en la historia precedente y la actual. La precedente, ahí estuvo, un terremoto que prácticamente 3, 4 años, el río Napo fue prácticamente no una fuente de agua, sino un sector de sedimentos, de lo que en la erupción trajo el tema del reventador. Luego de eso, no es solo el tema de lo que la fusión o no fusión de Petro. Ahí hay un tema latente que no se ha topado como Estado, o si se ha topado como Estado ha sido levantando solo la hojita, pero no se ha levantado realmente la esencia y de dónde nace el problema con la separación o la salida de Texaco de los campos petroleros. En el año 92, agosto, antes de la terminación del gobierno del doctor Borja, el ministro Tamariz recibe las instalaciones de la Texaco sin beneficio de inventario. Recogen a satisfacción, sin la localización de la contaminación existente o que dejaban, o las secuelas, y esa póliza por daños a terceros que prácticamente dejaron que prescriba. De ahí una demanda que tú la conoces, lo conoce todo el planeta por poco. Exacto. Creo que nosotros muy bien. Una demanda que prácticamente la Texaco lavó las manos diciendo esto no es mi responsabilidad porque el Estado me recibió la infraestructura petrolera sin ninguna observación. De ahí para acá, en la actualidad se tiene 2 derrames. El 2013, igual el OCP, y esta vez que viene en abril. De ello acá únicamente no puede solucionar un problema de contaminación de la fuente de agua, fuente de alimentación, fuente de recreación, fuente de comunicación de la región amazónica de nuestra provincia, el río Napo, con botellas de agua y libras de arroz para paliar el tema. Eso es un paliativo, sí, señor. Pero no es un tema definitivo de tratar el problema. La ley amazónica dice que el que contamina paga, pero esa ley amazónica, si no tiene un fundamento estricto respecto a que se haga ordenanza en los municipios por el control, el uso de orillas y ríos y los lechos de los ríos, simplemente debieron haber evaluado los daños y ponerle un título de crédito y cobrado a la empresa que afectó a la parte baja del río Napo y sus afluentes, desde el río Coca. Pero esa ordenanza no existe. Es decir, la Constitución se hace ley, la ley ya nos hizo ordenanza para poder cumplir. Y el Ministerio del Ambiente,
lamentablemente no ha hecho una evaluación completa. La petrolera, a mí, gracias, y de este mes, Nuevo Rocafuerte, que va a acción a la compensación del agua. Oye, si no hablamos de sistemas de agua realmente, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dar 20 años aguas en botella, que no sabemos ni de dónde viene, pues. Claro. Pero yo creo que ese tipo de planteamientos no solo es el asunto agua. Estás ya no dependiendo del río para tu alimentación respecto a tu dieta alimentaria, que es parte de los peces. El tema de la ribera de las playas donde siembra la yuca y el plátano, que es lo mejor, tampoco se puede. Es decir, el replanteo en función de la rectificación y de la compensación social es un tema de agroproductividad y un tema de seguridad alimentaria que te dicta el artículo 13 de la Constitución de la República. Tampoco se pone en vigencia. Si no ponemos en aplicación los derechos que están en la Constitución, entonces, ¿de qué soluciones de arreglo a esto tenemos? Estuardo, entonces serán las autoridades locales, serán los legisladores, de ser electo usted, naturalmente, de aunar esfuerzos para desarrollar la gestión que corresponde en dirección al progreso y ejercer la presión política necesaria para que el Estado preste atención a esas necesidades de crecimiento de la población amazónica. Actualmente 526,000 barriles de crudo diariamente se extraen de la Amazonía. ¿Cuántos de ellos en dinero regresan al oriente ecuatoriano? Hay una ley 010 y el 21 de mayo del presente año se cumplieron 2 años de vigencia de la ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Le he citado estas 2 leyes que de alguna manera pueden ser una alternativa para el crecimiento amazónico, Estuardo, o desde la Asamblea hay que trabajar mucho más. Wilma, yo veo la ley que si el presidente lo dio en curso aprobándola, realmente lo hizo por solidaridad amazónica, porque en el fondo la ley es inconstitucional. Tú no puedes poner obligaciones en la ley asumiendo derechos ciudadanos cuando no tienen el soporte presupuestario, pues. Un ejemplo es la universidad. Habla de la universidad y tú sabes que la Constitución no te permite ejecutar cualquier programa que no tenga soporte económico. Por lo tanto, desde ahí nace la inconstitucionalidad en uno de los puntos que tiene la ley. Sí, segundo, sí, señor. Tú no puedes permitir de que la ley tan libremente diga, no, el que daña paga o arregla, pero no te da un tiempo específico a los municipios para que hagan la ordenanza, que hay que ponerlo en la reforma, para que ellos a la ley le den viabilidad en la parte local y jurisdiccional. De lo contrario, el momento que tú demandas a cualquier afectación, dicen no hay dónde aplicarlo, porque la ley también dice, la Constitución también dice otra cosa. En el caso de el tema de los pasivos ambientales, tú no puedes, sin un catastro de los daños, de los efectos, de la localización, de todo lo que tienes acá, en la focalización de la contaminación, sin ese inventario, ese catastro, ¿de qué remediación estamos hablando? ¿Cómo lo valoramos? Es decir, dale obligación en la ley a los GATS que tienen el catastro territorial, sea urbano o rural, para que vean que en cada jurisdicción, sea parroquial, cantonal o provincial, localizar específicamente el efecto que ha dejado no solo explotación petrolera, es minera, deforestación y el tema hidroeléctrico igual. Si no tienes ese catastro, ¿cómo valoras el tema del daño? ¿Y cómo encargas una consultoría para que se haga realmente este tipo de trabajo para establecer responsables y proceder a la indemnización respectiva y a la compensación si es que es necesario? Es decir, la legislación provincial o nacional, como es la regional que tenemos en la ley, no lo haces trasladando a las ordenanzas la obligatoriedad de las competencias de los GATS, lamentablemente la ley no se está aplicando. Y el otro hueco que te queda es, no, el 70% de la mano de obra tiene que ser local, pero hablas de calificada, no calificada. A ver, ¿cómo le calificas, pues? Exacto. Y un día le decía yo al señor de Petroamazonas, a ver, usted entra sin brújula y sin GPS al monte, yo me voy solo con machete, a ver, ¿quién se pierde? Entonces, ¿de quién depende usted? Dice, no, del campesino. Entonces, exacto, páguele esa mano calificada de machetero en un rubro específico que sea
compensatoria en función del peligro que el coste, pues saca que el bocachico, el mijano, cuando se reproduce el mijano es la época donde los peces salen a desovar. ¿Cómo sabe usted esos ciclos? ¿De dónde sacó? Del campesino. Entonces, págale por la información, pues. Porque usted está cobrando 500,000 de la consultoría, que no le ha costado sino venirse a sentar aquí, dándole una Coca-Cola, un vaso de cola para que le dé la información que es de sabios, de ancestros que han quedado grabados de generación en generación y usted está recogiendo en un libro. Es decir, ese tipo de cosas hay que especificar y definir en la ley para que se haga un equilibrio en función de los conocimientos ancestrales, los conocimientos científicos desde los ancestrales, trasladando una compensación en cuanto a la remuneración, que debe ser el tema de calificación de compensaciones salariales, que son los huecos que tiene la ley, que no le puedes aplicar muy efectivamente. Estuardo, y finalmente esa necesidad de la conectividad, del acceso a las nuevas tecnologías, de que la población joven, especialmente los estudiantes y la población en general, tenga la posibilidad de acceder a Internet. ¿Cómo está la situación de la provincia de Orellana? Y desde la legislatura, ¿en qué medida también se puede desarrollar una acción especial de una legislatura que favorezca esa conectividad en la región amazónica y para su población? Tú me has escuchado muy repetidamente de que yo planteo el desarrollo de la periferia al centro, no del centro a la periferia. Sí, sí. Porque el momento que coges de la periferia, o sea, de la capital de la República, tú vas a ver hasta donde llega la nariz del presidente nomás, pues. Sí. Pero si coges de acá donde está la población, que es limítrofe, donde se sostiene la soberanía del Ecuador, donde tiene que estar fortalecida la presencia del Estado, simplemente careces de todo, pues peor de sí. Comunicación y peor sí, del tema del servicio intercomunitario, que es el tema del Internet. Claro, haces el acuerdo con las operadoras telefónicas y simplemente ponen la antena y van moviendo el tornillito para ver la señal hasta donde se da, donde pueden pagar. Terrible. Pero a la población menor que debes darle la cobertura para que se comunique por salud, por educación y por lo que tú tienes en obligación de derechos a la ciudadanía, realmente se corta. Es decir, sí. La reforma a la ley de telecomunicaciones y a la del servicio público ciudadano, que son todos los que requerimos, tiene que irse revisando en función de una situación de servicio integral respecto a las competencias que tiene cada una de las instituciones, desde el gobierno central a los gobiernos locales, que también hay que empujarles porque por poco se quedan sentados esperando que todos les caiga del cielo sin hacer el esfuerzo de la programación debido a este tipo de servicios. Estuardo, muchas gracias. El multimodal, que es otra cosa interesante. Sí. Se da competencias al gobierno provincial. El multimodal está hablando de lo aéreo, de lo terrestre y de lo fluvial. Nosotros somos fluviales en un 90%, pero dime, hasta ahora no hay un servicio que por lo menos diga, a ver, petroleros y ciudadanos y todos se meten en un metro fluvial y toditos me pagan. Ah, no, la petrolera va con bote, con cabina, con aire acondicionado y con televisor, mientras el ciudadano en una canoa de 100 personas con carga y todo el tema, corriendo el riesgo del oleaje que dejan los botes. Cuando en un sistema puedes incorporarles a todos con el mismo cobro de pasaje y le ahorras al Estado el tema de alquiler de embarcaciones complementarias y de privilegios laborales que no es necesario porque la Constitución tampoco te dice, porque somos iguales ante la ley y ante la Constitución. Estuardo, le felicito porque tiene usted una agenda de gestión y de propuestas supremamente claro para la población amazónica. Ojalá que precisamente el votante amazónico, el de la región oriental, pueda situar la posibilidad de que usted retorne al Parlamento Nacional. Yo quiero agradecerle por su participación en nuestro programa, Estuardo. Un puntito pequeño, Wilma. El tema de la vialidad terrestre. Tú no puedes, como autoridad, y por eso no se asfaltan las vías con las petroleras, porque yo como municipio le digo, claro, te doy la autorización a que abras esta calle, esta vía, tu pozo petrolero, pero me dejas asfaltando, pues. Pero como el negocio es el del mantenimiento, y las autoridades, no digo todas, tienen empresas que pueden hacer ese mantenimiento, entonces no se hace nunca, pues. Entonces tienes que empezar también a exigir de que el tema sea, vas a abrir la vía para complementar, porque ya si tú convocas a todos en función de una progresividad de atención, yo creo que
desde la ley, ejerce realmente los derechos ciudadanos de compensación. Yo verte muy pronto. Estuardo, muchas gracias y la mejor de las suertes en su campaña político-electoral de cara a retornar a la Asamblea Nacional. Okay, gracias por esta oportunidad, muy amable. Muchas gracias al arquitecto Estuardo Hidalgo Bifarini, ex legislador por las provincias de Napo y Orellana y hoy candidato a la Asamblea por Orellana por el Partido Social Cristiano. Muchas gracias, Estuardo. Hasta pronto.